ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Bien, yo creo que ya estamos listos, así que Pastor Eladio Ramos, bienvenido a este estudio bíblico de esta noche. ¿Cómo se encuentra, Pastor? Bendecido Pastor Carlos y bendecida toda la audiencia que nos está viendo en esta noche. Estamos muy contentos, estamos felices, dándole gracias a Dios por todas las cosas que ocurren, por las que no nos gustan y por las que nos gustan. Tenemos que ser agradecidos del Señor. El siervo de Dios, ¿se acuerdan de Job? Que Job dijo, Él dio y Él quitó. Vamos a darle gracias por lo bueno y no por lo que no está tan bueno. Así que gracias al Señor por todas las cosas. En el nombre del Señor es un placer estar aquí. Qué lindo. Es un gozo, Pastor, siempre labrar el terreno junto contigo, ¿verdad? Somos colaboradores del Señor, ponemos la semilla, le echamos agua y el crecimiento lo da Dios. Y yo estaba diciendo hace un rato, por 9 años casi, ininterrumpidamente trayendo esta palabra, y estamos contentos de que podemos ver el fruto, ¿verdad? En tantas personas que nos dejan saber su gratitud al Señor por esta palabra. Así que, Pastor, hoy no es diferente a otros miércoles. Así que yo auguro en esta noche que va a ser una noche de mucha edificación y de mucha enseñanza. Preséntenos, como siempre, el estudio de esta hora. El estudio de esta noche es la Escritura revelada. La Escritura revelada. Y vamos a continuar con la temática que el pastor Cestero tenía la semana pasada. Y vamos a seguir con eso porque, pastor, es extremadamente importante que los creyentes aprendan a manejar ese libro. Hay millares de cristianos que tienen una Biblia debajo del brazo, pero no saben lo que dice. No entienden lo que leen. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos arrojar un poco de luz cada día para que se haga más fácil estudiar la palabra. El contenido de la Escritura es la palabra de Dios. Por ser la palabra de Dios, oiga bien, es un consejo poderoso revelado de la misma mente de Dios. Cuando entendemos esto, debemos tener siempre en mente que la palabra de Dios es la sabiduría misma de Dios hablándonos. Ahora bien, por ser la inspiración misma de Dios, son palabras del mismo Espíritu y de la única forma que se pueden entender o percibir es estando en el Espíritu. Si está inspirada por el Espíritu, se puede entender y se puede discernir por el Espíritu. Es decir, que la Biblia no es un libro más que usted lee, como cuando usted lee una novela o usted lee un manual. No. Para la palabra del Señor es imperativo que la interacción del Espíritu esté ahí. Por eso lo titulamos la Escritura revelada. Porque si usted lee la Biblia como si fuera un libro más, pues eso es lo que usted va a leer. Un libro más y unas historias muertas. Pero si usted lo busca en el Espíritu, usted va a encontrar que es una lámpara para tus pies. Tú vas a encontrar que es una fuente de inspiración y de sabiduría que te va a hacer sabio. Y ahorita vamos a ver eso en detalle. Pero te invitamos a que participes de este estudio con nosotros en esta noche. Qué bien. Gracias, Pastor. Bueno, como han escuchado, la Escritura revelada. Estuvimos hablando también en temas pasados la importancia de no rechazar la Escritura. Por ejemplo, cuando Jesús tuvo su ministerio, ¿qué usaba él para darle veracidad a lo que él hablaba? La Escritura, el rollo, lo que estaba escrito, o los rollos.
¿Qué usaba el apóstol Pablo? ¿Qué usaban los demás apóstoles? Para darle veracidad a su ministerio, a su llamado. Usaban la escritura, usaban los rollos, la ley, los salmos, los profetas. Eso era lo que se leía en el tabernáculo, en la sinagoga, perdón. Los sábados, cuando iban, Jesús se paraba, abría el rollo de leer, Pablo, Pedro, Juan también. Y entonces es importante que nosotros hoy en el nuevo pacto, ¿por qué traemos temas así? Porque a veces se da a entender que como estamos en el nuevo pacto, entonces ya no se puede tocar el viejo pacto, no se puede tocar la escritura. Pero es un error, porque esta la usamos para darle confirmación, veracidad, apoyo a lo que predicamos. Pastor, y la escritura, cuando se habla de la escritura, estamos hablando de los 66 libros, ¿sí o no? Prácticamente estamos incluyendo ahora, en este tiempo, en el siglo XXII, estamos incluyendo todo el compendio, porque la Biblia es un compendio, es una colección de todo lo que se habló en la antigüedad y aún registra lo que pasó del siglo I para acá. Imagínate, tenemos toda la información ahora. Las personas de antes no lo tenían. Por ejemplo, cuando usted vea 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Oiga esto, aquí el apóstol Pablo no le estaba hablando a Timoteo de ninguna epístola, porque las epístolas, imagínense, estaban en el proceso de escribirse, pero no había ya un libro con epístolas y todo. Pero cuando él dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y hay un verso que yo quiero compartir con ustedes que está en 2 Timoteo, el capítulo 1. Mire, en el verso 5 dice Pablo, hablando con Timoteo personalmente, le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Mire el background que traía Timoteo. Eran las escrituras que lo habían instruido. Y estoy seguro que en ti también. Definitivamente él estaba seguro, porque sabía que en la familia de Timoteo ese era el hábito. Tanto la abuela Loida como su madre Eunice, ellos lo enseñaron en las escrituras. Y Pablo le habló a Timoteo cuando habló de las escrituras. Fue muy enfático, pero también fue muy claro. La escritura te puede hacer sabio a ti para salvación. Bueno, otra confirmación está en el verso 15, 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¡Hey! ¿Por qué no dijo ahí salvación por las obras? Porque está hablando de la escritura, no. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir, pastor, que cuando Pablo le decía a Timoteo, ocúpate de la lectura, ¿de qué lectura se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿Ah? ¿Se estaba refiriendo a la revista Times? ¿Se estaba refiriendo a algún periódico local de allá de Atenas o de Roma? No. Cuando él dice ocúpate de la lectura, está hablando de la lectura del rollo. Entonces, eso era cuando él dice la escritura es inspirada, estúdialo porque ella te redarguye, te enseña, te instruye. Era lo que se usaba para corregir, para que los ministros anduvieran en la palabra. Y entonces no lo podemos desechar. Lo que hay que saber es trazarlo. Con esto no estoy diciendo, no vaya a decir ahora que el pastor Carlos y el pastor Eladio están diciendo que ahora estamos en el viejo pacto. No estamos en el viejo pacto. Estamos en un nuevo pacto. Lo que estamos diciendo es que sabemos cómo usar la escritura, que la escritura contiene la ley,
el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los libros de historia, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras, son libros históricos, Ruth. Entonces, después vienen los salmos, después vienen los profetas. Todo eso es parte de la escritura, y cuando usted lo estudia con los ojos correctos y lo traza bien, te hacen sabio. Pastor, no podemos decir que en esa escritura no hay sabiduría. Hay mucha sabiduría para nosotros en este tiempo, que lo usó el Jesucristo mismo, lo usó el apóstol Pablo y lo usaron los apóstoles. Mire, para hacerle un recuento, el apóstol Pablo utilizó libros proféticos, libros históricos, libros de Moisés. Él los usó para hacer referencias directas. Fíjense, todo lo que Pablo hablaba lo corroboraba con la escritura. Lo mismo hizo el apóstol Pedro, también lo utilizó. Lo mismo hizo el apóstol Juan. Cuando usted mira esto, usted se da cuenta, pero a mí me llama la atención porque esta escritura inspirada por el Espíritu Santo, mira aquí en Juan 6:63. Juan 6:63. Jesucristo, hablando por su boca, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Luego añade: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No solamente eso, en Juan 5:39, Jesús mismo por su boca dijo: escudriñad las escrituras. Ahí no estaba hablando de ninguna epístola. Ajá. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. O sea, la escritura daba testimonio de Jesucristo. Por eso es que es tan importante, hermano. Mire, ¿usted ha visto esos rompecabezas de 500 piezas? Cuando se le pierde una pieza a usted, ¿qué pasaba? Se frustraba porque terminó el rompecabezas, pero le faltaba una. Y qué feo se veía cuando le faltaba una. Pues mire, los cristianos de hoy, muchos de ellos, especialmente ministerios de gracia, botaron un montón de piezas del rompecabezas y ahora el rompecabezas se ve viscorioco, se ve feo, está incompleto. Sí. Mire, usted necesita todo el consejo de Dios. Usted necesita la escritura, los libros proféticos. Usted necesita los salmos, todo eso, porque en todos esos libros, indirecta o directamente, hay referencias de Dios y de la sabiduría revelada de Dios para usted. Mire, hablando de Jesucristo, en un momento a él lo están persiguiendo y criticando y blasfemando porque él se hacía decir que era Dios, que el Padre y él eran uno. Y entonces en ese momento él dijo allá en Juan capítulo 10, y esto es un verso que se usa mucho en el círculo de gracia del nuevo pacto, ¿verdad? Dice Juan 10:34, y Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, allá en el viejo pacto, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses, verso 35, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Escuche bien, mi hermano. Cuando Jesús dijo la escritura no puede ser quebrantada, usted no la puede quebrantar. Porque si usted la quebranta, entonces ¿de dónde va a sacar la evidencia para decir que somos dioses? Ahí lo dice. Fíjate que Pablo, Pastor Eladio, usted me corrige, Pablo en ningún momento dijo que éramos dioses, pero viene de la escritura eso, viene de los salmos, y Jesús lo confirmó, que los que reciben la palabra de Dios se les llama dioses. Entonces, ¿por qué ustedes me están criticando a mí si Dios mismo los llamó dioses a ustedes? Y todos vosotros, hijos del Altísimo, está hablando de los hijos del Altísimo. Eso está para referencia de lo que están estudiando. Eso viene, Jesús lo citó de Salmos 82, versos 6 y 7, donde dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo,
pero como hombre moriréis. En otras palabras, como hombre tenemos un cuerpo de debilidad, pero en espíritu, en nuestro hombre interior, somos dioses, dice la Biblia. Entonces, la Escritura lo anuncia y la Escritura no puede ser quebrantada. A ver, ¿dónde están esos estudiantes que no se me duerman hoy? Diga conmigo, la Escritura no puede ser quebrantada. Vamos a ver quién se atreve a poner eso. Eso es lo que dice Juan 10:35. La Escritura no puede ser quebrantada. Si usted escucha a un predicador quebrantando la Escritura, hello, tenga cuidado. La Escritura no se quebranta, la Escritura vino para cumplirse. Se escribió para que se cumpliera, para que anunciara lo que iba a venir y se cumplió en Jesucristo. No es para que usted lo eche para el lado. La Escritura lo hace enteramente y lo prepara para un hombre perfecto, maduro para toda buena obra. Quiere decir, pastor, que para el pastorado, y aquí voy a, ¿verdad? No digo que dice el Señor esto, es toda una suposición que yo tengo por leer lo que dice la palabra. Para poder ser un pastor apto, ¿verdad? Enteramente preparado, debe conocer las Escrituras. No es que no puede ser un pastor, pero tiene que conocer las Escrituras para que pueda enseñar a alguien que venga del viejo pacto. Usted tiene que saber cómo manejar el viejo pacto y la Escritura, los salmos, los proverbios, los profetas, para que esa persona traerlo a Cristo. ¿Sí o no, pastor? Eso es correcto. Y mire, no juegue solamente con la mitad del rompecabezas. Usted necesita todas las piezas. Hay verdades en Génesis que son necesarias porque ahí usted ve la corroboración. Mire, en Génesis capítulo 3, verso 15, se habló del tiempo de la crucifixión en el año 33 y Oye, medio. Sí. Entonces, si usted busca, usted va a encontrar que toda la corroboración del apóstol Pablo, con muchos de los comentarios y de las verdades que compartió, que eran verdades trascendentales, no circunstanciales, vienen precisamente alumbrándose desde el viejo pacto. Mire lo que dijo Salomón en Proverbios 3. Dijo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Entonces, ahí usted dice, pues, ¿qué será lo que me tengo que atar al cuello? En el otro párrafo dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿De dónde las vas a escribir? Las vas a escribir de la Escritura. Ahí es donde estaba escrito. De ahí tú lo llevas a tu corazón. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso tiene que ser la palabra. Eso no puede ser otra cosa. Así es. Bueno, y aquí Jesús mismo aquí en Mateo capítulo 13, 52 dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un docto, no un indocto. Un docto es una persona entendida. Un indocto, como dijo Pedro, que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición, pero no, un docto es uno que sabe sacar del tesoro de la palabra cosas nuevas y cosas viejas. Aquí en la palabra hay cosas viejas, hermano. El viejo pacto caducó, los rudimentos caducaron, todas la lista de ceremonias, de ritos, de fiestas judías, todo eso caducó. Nosotros no estamos llamados a estar caminando con un montón de fiestas paganas y fiestas judías encima. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Vivimos por la fe. Pues, pero hay que saber sacar de la Escritura lo que es nuevo y lo que es viejo. Pero si usted no lo conoce y nadie se lo enseña, o más bien usted asiste a un ministerio donde quebrantan la Escritura y donde la pisotean y no la enseñan, entonces usted está siendo evidentemente un cristiano indocto y no un cristiano docto que sabe sacar y dividir lo bueno de lo malo. Amén. En el Salmo 119, en el versículo 105, el Salmo 119, cuando usted no pueda dormir, agarre la Biblia y empieza a leer el Salmo 119, que le garantizo que le va a dar sueño porque es bien largo. En el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra.
¿De qué estaba hablando David ahí? Estaba hablando de la escritura, porque en la escritura era que él buscaba, decía, y lumbrera a mi camino es esa lámpara que es la palabra. Y juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Dónde David encontró eso? Eso lo encontró manifestado en la escritura. Y gracias a Dios, pastor, que de Moisés para acá ha habido escritura para leer aún por los antiguos ha habido escritura para leer. Porque mire, la palabra la revela el espíritu y no la letra. Y vamos a entrar en eso ahora. Bueno, eso es, vamos a verlo ahí en segunda carta a los Corintios. Capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ese pacto no de la letra, dice, somos ministros de un nuevo pacto. ¿Dónde está el nuevo pacto? Pues el nuevo pacto está después de la cruz, no es antes de la cruz. Hemos enseñado aquí que una vez cuando el testador muere, ahí es que el testamento se confirma. El Viejo Testamento cesa y el Nuevo Testamento toma vigor. Pues cuando Cristo muere, ahí comienza el Nuevo Testamento, cuando Él resucita. No cuando nace, no cuando Jesús nace, porque ahí aparece una paginita que dice Nuevo Pacto y después el nacimiento de Jesús. No, Jesús nació bajo la ley. Por eso Jesús tuvo que cumplir la ley. Jesús tuvo que andar conforme a un judío y hacer toda la fiesta y todo. El nuevo pacto comienza después de la cruz. Y si usted es un ministro del nuevo pacto, usted va a entender que el nuevo pacto comienza después. Ahora, aunque comienza después, está anunciado. Ahí está. Está anunciado desde la Escritura. Está anunciado desde el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 1, el evangelio que a mí se me encomendó, que fue anunciado por los profetas en las Santas Escrituras. Allá en Romanos 1, léalo, 1, 2 y 3. Entonces, todo lo que Pablo se le reveló ya estaba oculto. Nadie lo conocía. Se escogió al apóstol Pablo y se les reveló lo que estaba oculto. Por eso él dijo, el misterio que estaba oculto. Ustedes pueden entender, él lo dijo allá. Miren qué lindo, allá en Efesios, capítulo 3. Miren qué lindo verso. Dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo. Lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué era lo que hacían los bereanos? Leían el rollo para ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba confirmado, estaba anunciado en los profetas. Pastor, yo creo que esta es la manera, esta es la verdadera hermenéutica para trazar bien la palabra y andar en sana doctrina. Eso es correcto. Mira 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural... Esto es para que tenga cuidado cuando usted lee la Biblia. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando usted lea la Biblia, como le dije anteriormente, usted tiene que entender que la palabra del Señor es una revelación, es una escritura revelada que Dios le dio significado por el Espíritu, pero para usted entenderla, usted tiene que andar en el Espíritu, porque mire, si usted no anda en el Espíritu, es un libro muerto para usted, porque la palabra, cuando recobra vida en lo que tú estás leyendo, es cuando el Espíritu de Dios te guía. ¿Cuántas veces yo no leí, pastor? Capítulos completos, libros completos. Mire, yo he leído la Biblia yo no sé cuántas veces, ya me duele la cabeza de saber. Mire, yo estuve por años leyendo la Biblia y yo no entendía nada, yo no entendía ni papa, nada, hasta que empecé a leerla con la dirección del Espíritu. Cuando usted lee con dirección al Espíritu, entonces ahí las cosas recobran un valor incalculable. Tremendo. Bueno, fíjate que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo algo interesante.
Lo estuvimos hablando fuera de las cámaras o esta tarde, pastor, y yo creo que vale la pena mencionarlo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Los consejos que Pablo le daba a Timoteo. Mira uno de ellos que le dio. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, cómo o qué iba a usar Timoteo bien? Usa bien la palabra de verdad. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, usa bien, traza bien, divide bien la palabra de verdad. ¿Qué era la palabra de verdad? ¿Las epístolas de Pedro? ¿Las 13 o 14 epístolas de Pablo? No. No. Acuérdate que eso no estaba todavía. Pablo iba escribiendo y aún después de eso él escribió más. Él se está refiriendo a los rollos, al antiguo pacto, a la escritura, a la ley, los profetas, los salmos. Trázalo bien, Timoteo. Haz como un doctor, saca las cosas buenas y las cosas malas, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe cómo trazar la palabra. Fíjate que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, pero le faltaba todavía un empujoncito para entrar en la revelación completa de la palabra. Pero él conocía las escrituras. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no vale con solo conocer las escrituras. Usted tiene que ser alumbrado. Gloria a Dios. Usted tiene que ser alumbrado. Los ojos de su entendimiento tienen que ser alumbrados para que conozca esta revelación bendita del Nuevo Testamento. Porque si no, entonces usted lo que conoce es la letra del antiguo pacto. Mientras que hoy somos ministros competentes, no de la letra, sino del espíritu. Ministros competentes del nuevo pacto. Qué tremendo, pastor. Amén. Mira Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 3 al 5. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y, oiga bien ahora, y ni mi palabra, mira qué clase de declaración, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y Pablo sabía hacer eso, oye, porque él aventajaba mucho de sus contemporáneos con la escritura. Pero le dice, mira, lo que me propuse, dice, si no les hablé con demostración del espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí Pablo hace una división enmarcada de la sabiduría terrenal y de la sabiduría que es del Espíritu. Cuando usted lee la palabra que es inspirada por el Espíritu, la sabiduría que usted comunica va a ser la sabiduría que el Espíritu le está dando a ver a usted. Pero no puede ir. Pablo sabía hablar bien, pero dijo, mire, yo no voy a venir a usted, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, se alejó de eso todo el tiempo porque él entendía que en el Evangelio de Jesucristo es poder, pero ese poder es porque es inspirado por la inspiración del Espíritu Santo. Ahí es donde está el meollo de este asunto. ¿Cuál fue el problema? Uno de los problemas del apóstol Pablo en Galacia, cuando llegaron les llamó falsos hermanos, los que venían de Jerusalén. Estos eran judíos convertidos. Pero, y eso, fíjense hermano, esto es una enseñanza para nosotros hoy. Usted tiene que cuidarse de estos judíos religiosos, de estos fariseos legalistas religiosos, que están convertidos supuestamente, pero quieren reducirte, quieren traerte a la ley. Entonces, el apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 2, verso 4, dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Estos son personas que usaban la escritura, oye esto, porque usted tiene que estar pendiente de esto, usan la escritura para reducirte a esclavitud. Entonces, si usted no es un docto, un cristiano docto, maduro, con esta sabiduría espiritual, usted no va a saber decir, un momentito, eso es viejo pacto, eso no aplica a mí. Eso no está confirmado en el nuevo pacto. Muéstreme en el nuevo pacto donde eso está confirmado. Y entonces, como no te lo van a mostrar, no está confirmado, usted le dice, yo no puedo recibir ni por un momento
Ni por un instante puedo recibir eso. Por eso es que el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2 y el verso 12 y 13, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Esto se habla no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Oye, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted tiene que saber sacar de ese tesoro qué es lo espiritual y acomodarlo a lo espiritual. ¿Qué es viejo y acomodarlo a lo viejo? Tiene que saber, esto no va, un momentito, bautismo en agua no va, eso es del viejo pacto. Imposición de mano, eso es del viejo pacto. Unción con aceite, eso es del viejo pacto. La Pascua, que es nada más y nada menos que la cena. Eso también es una fiesta judía, eso es viejo pacto. Entonces usted tiene que saber cómo acomodar eso, porque si usted está en Cristo, estando ya presente Cristo, entonces usted no tiene que seguir con estas cosas que representaban a Cristo. Pero si usted no sabe esto, entonces viene uno con la escritura, se lo trae ahí y lo reduce a esclavitud, y usted reduce a esclavitud a su familia, y por ahí la congregación completa es una congregación judaica. ¿Cierto, pastor? Eso es correcto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Mire qué clase de consejo del apóstol Pedro aquí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Qué tremendo esto. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Si no me equivoco, fue también el apóstol Pedro, pastor, que dijo, la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque si tú hablas, tú debes hablar conforme a las palabras de Dios. Y obviamente, la palabra de Dios no se habla como el papagayo de cualquier libro de la Biblia. No, tú eres un buen escriba docto, tú vas a saber aplicar las cosas. Por ejemplo, le doy un ejemplito sencillo. El domingo el pastor nos relató la historia de cuando Israel tuvo que entrar a la tierra prometida 10 espías y de cómo estaba llena de gigantes. Pero esa historia que el pastor nos compartió, el propósito no era sencillamente que usted conociera esa historia solamente. Él lo llevó al nuevo pacto. Él habló de cuáles son los gigantes que tú tienes que vencer en tu tierra. Fíjate que tú pasas por situaciones en la vida y hay veces que alcanzas algo que Dios te prometió, pero cuando llega, tú notas que no se hace fácil. Quizás hay algunos gigantes ahí que tú tienes que matar para apropiarte de la cosa. Pero si no entiendes eso, entonces es letra muerta. Cuando tú leas la palabra, tú tienes que leerla buscando la esencia de lo que el Espíritu te está diciendo. Porque mira, en toda la Escritura hay una aplicación que es buena, que tú puedes utilizar de esa forma. Perfecto, bueno, ya estamos casi terminando, pero fíjense, hermano, para ir cerrando ya. Si usted hace un estudio, y yo lo estoy haciendo para evitarle tiempo a ustedes, después les voy a dar, cuando termine, ¿verdad?, un poco más de información. De pronto el domingo hablo un poco más sobre esto, porque ya el tema lo tengo. Pero pastor, los discursos que hubo después del día de Pentecostés, por ejemplo, el discurso de Pedro, era basado en la Escritura, era basado, eso era lo que le daba testimonio. Cuando usted escucha a una persona hablando, usted tiene que saber, tiene que tener base bíblica. El discurso que dio Esteban, por el cual lo mataron, vino por toda la Escritura ahí hablando. Luego, cuando Pedro y Juan dieron ese discurso en el concilio, allá en el templo, era del viejo pacto, de la Escritura, hablando hasta que llegaron a Cristo. Cuando Pablo dio su discurso, allá daba su discurso frente a las autoridades romanas, ¿qué usaba Pablo? Pablo también usaba la palabra. Entonces, no hay nada malo en usar la palabra, hermano. Lo que hay que saber cómo trazarlo.
Si usted va a predicar, comience, si quiere, puede comenzar en el nuevo pacto, pero use un verso. Hermano, lo estoy ayudando, le estamos ayudando a que usted se mantenga en sana doctrina. Y vamos a traer un tema sobre eso, pastor, de la sana doctrina. Si usted va a comenzar en el nuevo pacto, pues mire, use un verso del antiguo pacto que le dé evidencia. Si usted comienza en el antiguo pacto, termine en el nuevo pacto. Pero use la palabra, trácela bien, porque es el mismo espíritu, el mismo sentir. Lo único que son dispensaciones distintas, pero sepa como un buen doctor trazarlo para que nadie lo reduzca a esclavitud. ¿Qué últimas palabras nos puede dar, pastor, de este estudio, ir cerrando ya? Bueno, voy a repetir las palabras que dijo David en el Salmo 119. Dijo el Salmo 119, verso 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mire, deleites en la palabra del Señor. Cuando usted lea la palabra del Señor y el deseo de tu corazón es que Dios te hable, vas a abrir la Biblia y Dios te va a hablar. La abres aquí, la abres allá, la abres en el otro lado, lo vas a entender que es Dios que te está hablando a través de su palabra inspirada. Palabras finales, ocúpate en la lectura. Agarra esa Biblia, llévatela para el trabajo, léela un capítulo por lo menos por día. Mira, dedícate a aprender esto, porque esto es como un vendedor que no conoce las reglas de la compañía y a ellos le dan el contrato, le dan el manual para que sepa qué cosas puede decir, qué cosas no puede decir. Hay cristianos en el día de hoy que me apena grandemente de ver que usted le habla de la Biblia y eso es francés para... Me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste